Tú y yo decidimos de la profundidad que tenemos en el Espíritu. Tú y yo decidimos qué es lo que le da profundidad a tu vida. Son diferentes pautas. Profundidad a nuestra vida viene de lo profundo de nuestro corazón, del amor que de verdad le tenemos al Señor. No son los libros, no es los estudios, queridos, no es la formación, no son los diplomas, es tu relación que tienes con el Señor solo. Tú, querido, tú y yo decidimos si tu vida espiritual solo te llega hasta los tobillos o nadas en el Espíritu. Porque os voy a contar una cosa. Mientras el agua te llega hasta los tobillos, tú controlas dónde ir. Mientras te llegan hasta las rodillas, tú controlas. Mientras llegan a los lomos, tú controlas. Pero perdona, viene un momento donde el agua es tanto que tú ya no controlas, sino todo está en la mano de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué profundidad tienes en el Señor? ¿Cuánto de su palabra, queridos? Y vamos a ser honestos de todo corazón. ¿Estoy harto? O vamos a decir, estoy harto. Estoy harto. De personas que se expresan de una forma tan espiritual que traen presión sobre los otros. Que se creen que son, que ellos se ponen como ejemplo. Querido, quiero decirte que tú eres una montaña de carne. Y si no fuera por la gracia de Dios, y si no fuera por su infinito amor, Dios es bueno y para siempre su misericordia. No, queridos, no te presentes. Come on, guy, talk to me. No me vengas con el rollo que tú eres mejor que todo el oro. Mentira, tú no eres mejor que nadie. Nadie dice que tú tienes que vivir en pecado. Nadie dice que tienes que vivir en carnalidad. Lo único que, ¿sabes lo que equilibra tu vida? Es el reconocer que si no fuera por la gracia de Dios, tú estuvieras en el fango del pecado. Es su gracia. A todos no ha perdonado. A todos. Él es bueno. Hoy no ha perdonado a todos. Hoy todos hemos fallado. Pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Queridos, soy el pastor Juan Cano de la Iglesia Pasión por Cristo y director de Dynamis Radio. Todos los miércoles a las 8 de la tarde estamos orando y arrebatando el reino de los cielos. Todos los viernes estoy dando estudio bíblico. Todos los sábados tenemos culto y predicación. Y los domingos también, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Estamos adorando, alabando a Dios y predicando la palabra de Dios. Conéctate con Dios, conéctate con el propósito de Dios en tu vida. Te espero. Shalom. Queridos, bienvenidos todos aquí en la Iglesia Pasión por Cristo. Que el Señor guarde. Un saludo también a todos los que están con nosotros conectados a través de Dynamis Radio. Que el Señor los guarde. Bienvenidos. Y ¿sabes qué? Vamos a darle con fuerte aplauso la bienvenida a todos los que están con nosotros. Amén. Bienvenidos. Queridos, vamos a ir sin perder tiempo. Vamos a ir a la palabra de Dios. Abrí conmigo, por favor, el profeta Ezequiel, capítulo 47. Profeta Ezequiel, capítulo 47, del versículo 1. Vamos a leer juntos hasta el versículo 12. Os pido, por favor, tenemos una buena tradición en esta iglesia, una buena costumbre, y es, por respeto a la palabra de Dios, ponernos de pie. Y vamos a leer ese texto. Dice aquí el profeta Ezequiel, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. Aquí habla del templo.
Y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad de las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gedi o En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Dice: sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, al uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. Y a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Queridos, quiero compartir con vosotros en este texto con una pregunta, y el título o el mensaje, el corazón de este mensaje es una pregunta que es: ¿hasta dónde te llegan las aguas? ¿Hasta dónde te llegan las aguas? Y Padre, en nombre de Jesús te pedimos que tú, con ese gran amor y esa gran paciencia que tú nos tienes, que tú toques nuestro espíritu, nuestro alma, nuestra mente. Y querido Espíritu Santo, te confesamos que tanto en el nombre del Señor Jesús te necesitamos. Señor, te pedimos que en esta tarde tu palabra caiga o calle justo en el lugar donde tiene que caer, para que traiga mucho fruto. Te damos las gracias que nos podemos alimentar de tu palabra, que es pan para nosotros, pero también espada. Es medicina que nos sana, pero también martillo que destruye las rocas. Gracias en el nombre de Jesús, querido Padre, por tu linda palabra. Y todos decimos: amén. No, otra vez. Y todos decimos: amén. Vamos a sentarnos, queridos. Profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel junto con el profeta Daniel son, vamos a decir, los únicos dos profetas que fueron llamados fuera de Israel. Hay otro que actuó fuera de Israel, que es Jonás. Pero Jonás fue llamado en Israel y fue enviado fuera de Israel, a Nínive, al imperio de los asirios. Pero los dos profetas que fueron llamados
fuera de Israel es Daniel y Ezequiel. Daniel y Ezequiel. Aunque en el libro Daniel no es especificado como profeta, sí es un profeta, porque dice Jesucristo: ¿nunca habéis leído lo que dice el profeta Daniel? Pero el otro, Ezequiel, que junto con Daniel vivían juntos, Daniel y Ezequiel, de jovencitos, fueron llevados cautivos cuando vino Nebucadnezzar, o en español Nabucodonosor. El Nabucodonosor vino en el año 605 antes de Cristo y en el año 589 antes de Cristo, 2 veces vino para conquistar Jerusalén, Israel. El imperio, o vamos a decir, el reinado de Israel solo tuvo 3 reyes, donde era un reino. Tenéis que saber que Israel era un reino cuando era Saúl, David y Salomón. El único tiempo donde Israel era un reino era donde era Saúl, David y Salomón eran reyes. Detrás de Salomón, el reino fue dividido. Fue dividido en el reino del norte y en el reino del sur. Al reino del norte le llamaban Israel. Al reinado del sur le llamaban Judá o Judea, con la capital Jerusalén. El imperio del norte, Israel, fue tomado cautivo 700 años antes de Cristo. 700 años. Tenéis que saber que de los profetas que habían en la Biblia, hay profetas que solo le hablan a Israel y hay profetas que solo le hablan a Judá. Pero hay algunos que le hablan a Israel y a Judá. Uno de ellos, por ejemplo, es Isaías, el profeta Isaías. Ahora, en el año 700 vino el imperio asirio y arrasó con el imperio, la parte norte de Israel. Arrasó con ella. Y quedó el sur quedó, Judea. Pero Judá, el Señor se queja y dice: no has aprendido de tu hermana. No has visto que yo he corregido tu hermana. ¿Por qué no has aprendido? El apóstol Pablo también dice que todo lo que está escrito en la Biblia está escrito para que nosotros aprendemos. Está todo escrito para que nosotros aprendemos. Entonces, en el año 605 antes de Cristo, en el imperio sur de Judá estaba el profeta Jeremías. Jeremías ya tenía una edad avanzada. Aproximadamente en ese momento tenía 70, 80 años. Y Jeremías dijo siempre: no os vais a escapar del juicio. Jeremías tenía un ministerio muy interesante. Casi toda su vida estuvo en una cárcel. Muchas veces estuvo en una cárcel. Y muchas veces lo rechazaron. Y él le dijo a los reyes: vais a ir cautivos, pero nadie lo quería oír. Cuando en el año 605 vino Nebucadnezzar o Nabucodonosor, la primera vez, conquistó a Jerusalén, pero no lo destruyó. Sí lo conquistó, pero no lo destruyó. Luego, cuando se fue Nabucodonosor, solo irse, otra vez el pueblo se rebeló. ¿Qué hizo? Hizo un pacto con Egipto. Y el profeta Jeremías dice: dejar eso, porque Egipto es como una caña doblada. Si tú te apoyas en ella, se va a meter por el brazo y va a salir. El profeta Jeremías dice: Egipto es como una caña. Si tú pones todo tu peso sobre una caña, se va a meter en el brazo y te va a cortar. Ten cuidado que tú no te apoyes sobre gente que es una caña. Hay gente que es caña.
que si tú te apoyas tu vida sobre ellos, se doblan, se parten y se meten en tu carne. Y Jeremías dice, no vais a escapar de este juicio. El juicio viene. Vosotros vais a ser juzgados, porque Dios os tiene que juzgar. Pero dice, 70 años vais a estar en la cautividad, 70 años. Jeremías dijo incluso el tiempo. ¿Saben lo que a mí me encanta? Que el que decide sobre el tiempo es Dios. No es el diablo, es Dios. Él decide cuánto tiempo, dónde estás. Y dice el profeta Jeremías, vaya a estar en la cautividad 70 años. 70 años. Vale. En el año 589 regresan el rey pagano Nabucodonosor, regresa a Jerusalén, pero con un mosqueo, con un enfado que rompió completamente, destruyó Jerusalén, tanto que rompió el templo, tanto arrasó con él. Y del templo se llevó todo lo que era de oro y de bronce, que eran muchas toneladas. Se lo llevó todo para Caldea, Babilonia. Pero había una costumbre que los reyes, cuando conquistaban una tierra, cogían de la alta sociedad a la gente rica, a la gente culta, lo cogía a ellos cautivos y se lo llevaba a su tierra. Entre ellos, cuando vino Nabucodonosor, él cogió las familias ricas, las familias de los sacerdotes, y se las llevó. Entre ellos habían 2 profetas, o vamos a decir, 2 jovencitos que se iban a convertir en profetas. Uno era Daniel y el otro era Ezequiel. Daniel se fue a trabajar en el templo. ¿Me podéis oír bien? Bien. Daniel se fue al palacio a ser siervo allí y luego ministro. Pero Ezequiel, a la edad de 24 años, es llamado como profeta. ¿Por qué os estoy contando esto? Aprended esto. El único profeta que fue llamado fuera de Israel era Ezequiel. Y si tú lees el libro de Ezequiel, Ezequiel es el profeta de todos los profetas del Antiguo Testamento que más habla de los tiempos postreros. Si tú lees el Apocalipsis, vas a leer muchas cosas que ya Ezequiel había profetizado. Daniel también, a partir del capítulo 9, 10 adelante. Pero mira, Ezequiel no fue llamado en Israel, él fue llamado fuera de Israel. Por eso, cuando él tiene una revelación con Dios, 3 capítulos Dios se le revela. Tú tienes que leer Ezequiel y parece que ha fumado un porro. El tipo parece que ha tomado alguna droga. ¿Por qué? Porque dice que habían alas con ojos por dentro y por fuera. Habían ruedas que se movían para acá y se movían para allá. No funciona matemáticamente, no. Y dice que las ruedas se movían y las alas se movían y los ojos miraban. Y 3 capítulos, Ezequiel tiene una revelación de la gloria de Dios. Ahora tú te preguntas, ¿por qué 3 capítulos tiene una revelación tan profunda de Dios? ¿Sabes por qué? Probablemente porque fue llamado fuera de su tierra. Y para que Dios lo confirme y le dé respaldo. Jeremías solo tuvo unos cuantos versículos. Dijo, Jeremías 1:5 dice, antes que yo te engendré en el vientre de tu madre, yo te aparté como profeta. Te he puesto como profeta para edificar esto, lo otro, punto, ya está. Ezequiel no. Ezequiel tiene una revelación tremenda de Dios. Es impresionante. Él ve la gloria de Dios. Isaías en capítulo 6, él ve a los serafines, 6 alas, con 2 volaban, con 2 se tapaban los pies y con 2 el rostro. Pero Ezequiel no. Ezequiel vio
3 capítulos, tienes que leerlo. Es impresionante. Y entonces Ezequiel, él está en la tierra cautiva, en Babilonia. Y cuando está en Babilonia, Dios empieza a hablarle de muchas cosas, de muchas. Por ejemplo, dice: haré un pacto con vosotros, os daré un nuevo espíritu, pondré mis leyes en vuestro corazón. Es impresionante. Él dice: yo haré que vosotros viviréis en mis estatutos. Tremendo, ¿a que sí? Pero mira, luego el Señor dice: Ezequiel, ¿te acuerdas del templo que destruyeron? Y en capítulo 46, Dios el Padre le da los planos para otro templo. A ese templo le llaman el tercer templo. El primer templo, el de Salomón. Luego, cuando regresaron, lo reedificaron, pero hablan del tercer templo. Y hay judíos que ya están preparando las piedras, y las familias se están preparando para el día cuando en el monte Moría, que está en Jerusalén, donde está hoy la mezquita Al-Aqsa, allí de nuevo edificar el templo. Ellos lo toman literal, como palabra y plano. Nosotros en Cristo comprendemos que eso es algo en el Espíritu. Porque Jesucristo dijo: romped ese templo y yo os haré un nuevo en 3 días. Nosotros sabemos que en Cristo se cumplen las Pascuas, las fiestas, los mandamientos. Jesucristo, en Él se cumple todo. Romanos 10, versículo 4 dice: Romanos 10, versículo 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo. En Jesucristo se cumple todo. En Jesucristo se cumple todo. El templo y todo. Ejemplo, en Juan capítulo 4, una mujer dice: Señor, ¿dónde se tiene que adorar? ¿En esta montaña o en aquella que vosotros decís? ¿En este templo o en aquel? Y dice el Señor: ni aquí ni allí. Vendrá el tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán a Dios en el Espíritu. Porque Dios es Espíritu, Juan capítulo 4, 24, porque Dios es Espíritu y lo que le adoran tienen que adorarle en el Espíritu. ¿De acuerdo? Bien. Pero ahora mira, cuando Ezequiel, bueno, os voy a contar algo de Ezequiel. Todos los que queréis un ministerio profético, os voy a contar algo de Ezequiel. Ezequiel era bruto, vamos a llamarle bruto. No, vamos a decirle, yo le llamo pobrecito, y te digo por qué. Porque un día Dios el Padre, para enseñarle cómo va a tratar a Jerusalén, dice: coge un ladrillo y escribe Jerusalén, y coge una sartén y ponla delante de tu cara, y quédate 300 y pico días aquí, en este lado. Y cuando pasan los 300 y pico días, dice: y ahora otros 100 y pico días de este lado. Y el Señor dice: ¿ves la sartén? Así mi rostro se va a esconder delante de las oraciones de mi pueblo. ¿Quién de vosotros ha sentido antes de conocer a Cristo que entre tus oraciones y Dios había como un muro de hierro, una sartén? En otro momento dice Dios el Padre: Ezequiel, coge una espada, córtate el pelo, córtate la barba y un tercio lo machacas, el otro lo quemas y el otro lo machacas, lo quemas, le pegas. Y dice: así será mi pueblo, un tercio voy a hacer esto, o con otro tercio hago esto, y con otro tercio hago esto. ¿A ti te gusta ser profeta? Un día Dios le dice al profeta Isaías: quítate la ropa y anda desnudo. A otro profeta, Oseas, dice Dios: búscate una prostituta y cásate con ella. Por eso me encanta que en la Biblia aparecen falsos apóstoles, falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros, pero nunca aparecen falsos evangelistas. Por eso, si tú no quieres que te corten el pelo, que te hagan pedazos, conviértete en un evangelista. Gloria a Dios. Ahora,
En el capítulo 47, detrás que el Señor ha dado la instrucción cómo será el nuevo templo, dice, oye lo que dice y ahora lo que sale del templo. Y ahora mira, había un ángel había con él. Y dice, me hizo volver a la entrada de la casa. Y os pido por favor que alguien de los urgieres me traiga una cuerda de 2 metros, algo de 2 metros, una cuerda. Y me hizo volver luego a la entrada de la casa. He aquí que aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Ahora mirad para acá. Allí está el norte. Porque lo sé, porque tengo los planos en mi oficina. Allí está el norte. Aquí está el sur. Aquí está el oeste. Y aquí está este. Vale. Oriente es para allá. El templo de Israel, la puerta está conforme donde se levanta el sol. La entrada del templo estaba donde se levanta el sol. Y ahora imaginaros, el templo estaba para allá. Y dice que debajo del umbral salía aguas. Porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente. Las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, que es al sur, el lado derecho. Y ahora oye. Y dice, versículo 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior. Y fuera de la puerta, al camino que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. Mira para acá. ¿Qué llevaba? Un cordel. Ahora aprendete una cosa. Antiguamente las cosas se medían con palma, codos, pies o cordel. Codos o cordel. Vale. Y dice, y él salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. 1000 codos. 1000 codos. Y se medían así. Un codo tenía 50 centímetros. Habían 2 clases de codos. El codo del rey, no porque era más grande, sino porque quería ser más grande. Y el codo normal. El codo tenía 50 centímetros, más o menos, un codo. Ahora, dice que el ángel midió 1000 codos con la cuerda. Gracias, querido, gracias. 1000. Son 500 metros. 500 metros. Y dice, y yo andé esos 500 metros y mientras estaba andando, el agua solo me llegaban hasta los tobillos. ¿Hasta dónde? Los tobillos. Y luego dice, me dio otros codos, el versículo 3. Y me llegó ¿hasta dónde? Hasta las rodillas. Y luego dice, me dio otros 1000 y me llegó hasta los lomos, versículo 4. Otra vez, dice aquí el profeta Ezequiel, el Señor me dejó ver que de su templo salía agua. Pero los primeros 500 metros solo llegaban hasta los tobillos. Pero al pasar los 500 metros, me llegó hasta las rodillas. Y cuando pasaron otros 500 metros, hasta los lomos. Y luego dice en versículo 5, y me dio otros 500 metros, 1000 codos, y ya era un río donde no tocaba el suelo. La primera vez que yo leí ese texto, os confieso una cosa, que lo leí y lo leí. Pero con los años me he dado una cosa cuenta, que todos nosotros cristianos
Todos nosotros decidimos la profundidad que queremos en nuestra vida. Tú no le puedes dar la culpa a nadie. Tú decides. Cuando la pastora y yo fuimos de luna de miel a Maldivas, tú puedes andar 200 metros y el agua solo te llega hasta las rodillas, pero ten cuidado, de un momento a otro baja 30, 40 metros. ¿Sabes, queridos? Aquí dice, el ángel midió y el agua llegaba hasta los tobillos. Midió otra vez, llegó hasta las rodillas. Midió otra vez, llegaba hasta los lomos. Y midió otra vez, ya el agua te llevaba. Queridos, tú y yo decidimos de la profundidad que tenemos en el Espíritu. Tú y yo decidimos. ¿Qué es lo que le da profundidad a tu vida? Son diferentes pautas. Profundidad a nuestra vida viene de lo profundo de nuestro corazón, del amor que de verdad le tenemos al Señor. No son los libros, no es los estudios, queridos, no es la formación, no son los diplomas, es tu relación que tienes con el Señor solo. Tú, queridos, tú y yo decidimos si tu vida espiritual solo te llega hasta los tobillos o nadas en el Espíritu. Porque os voy a contar una cosa. Mientras el agua te llega hasta los tobillos, tú controlas dónde ir. Mientras te llegan hasta las rodillas, tú controlas. Mientras llegan a los lomos, tú controlas. Pero perdona, viene el momento donde el agua es tanto que tú ya no controlas, sino todo está en la mano de Dios. Y todos nosotros empezamos con los tobillos. Todos nosotros empezamos con los tobillos. A lo largo de mi vida me he dado cuenta, queridos, y mira, queridos, de todo corazón, tenemos que saber una cosa. ¿Os puedo decir una cosa? Todos nosotros somos débiles. Sí, somos fuertes, tienes razón. Somos muy fuertes, perdona, somos tan fuertes que aquel que está en nosotros es más grande que aquel que está en el mundo. Vale, una cosa es aquel que está en nosotros, pero la pregunta es, ¿qué profundidad tienes en el Señor? ¿Cuánto de su palabra, queridos? Y vamos a ser honestos de todo corazón. ¿Estoy harto? O vamos a decir, sí, harto. Ya estoy harto. De personas que se expresan de una forma tan espiritual que traen presión sobre los otros. Que se creen que son, que ellos se ponen como ejemplo. Querido, quiero decirte que tú eres una montaña de carne. Y si no fuera por la gracia de Dios, y si no fuera por su infinito amor, Dios es bueno y para siempre su misericordia. No, queridos, no te presentes. Come on, guy, talk to me. No me vengas con el rollo que tú eres mejor que todo el oro. Mentira, tú no eres mejor que nadie. Queridos, soy el pastor Juan Cano, te doy un saludo desde el Muro de las Lamentaciones. En el próximo año, 2016, vamos a estar aquí. Deseo que tú seas partícipe de este próximo viaje. Ven y disfruta la Tierra Santa con el pastor Juan Cano y Dynamis Radio. Que el Señor te guarde. Shalom. Que algunas veces el Señor no te quiere abrir el mar, Él quiere que tú andes sobre el mar o que nades sobre el mar. Porque aquí dice un río que yo no podía pasar. Benditas situaciones en tu vida que tú no puedes pasar. Tú vas a crecer. Tú creces cada vez que llegues a un río que tú no puedes pasar. Es el tiempo de crecimiento. Porque la fe necesita los ríos que tú no puedes pasar. La fe dice, dame algo que tú no consigues. La fe, come on guys. La fe es el poder de Dios. Hay poder en la fe. Tú y yo necesitamos ríos que no podemos pasar. Tú y yo necesitamos momentos de imposibilidad, momentos de estar discapacitados total. Bendito día de tu
flaqueza. ¿Por qué? No hablo flaqueza de pecado, ni de carne, no. Hablo una flaqueza que cuando tú miras en ti, dices, Señor, yo no lo voy a conseguir. Y dice Romanos 8:26, el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra flaqueza. Dynamis Radio. Conéctate con Dios. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Dynamis Radio. Conéctate con Dios. Te habla un hombre que desde años se levanta muy temprano por la mañana a orar, pero conoce la debilidad de la carne. Pero estoy harto de gente que trae presión sobre el pueblo. Mira yo lo que yo soy. Mira, yo he orado tanto. Mira, yo he leído la Biblia. Deja de promocionarte a ti mismo, que das asco. Dios da gracia al humilde, pero al soberbio le reprende. Y te voy a decir una cosa. Una persona verdadera de oración la reconozco en su humildad. Que se calle la boca, que no se... Hay algunos que se ponen insoportables. Me gusta Pablo, me encanta Pablo. Dice, ¿vosotros hablan lengua? Yo más que tú. ¿Vosotros hablan? Yo más que tú. Me gusta Pablo. Para callarle la boca a todos. Yo hablo más que todo. Lo dice Pablo. Y tiene razón. Queridos, come on. Hey, come on. Tiene que ser compasivo. ¿Está bien dicho en español? Tiene que tener compasión. Queridos, como no tengas compasión, la vida te va a hacer compasivo. Como no te bajes del caballo, te van a bajar del caballo. Y deja creerle, oye esta palabra, deja de creerle a la gente que tú eres más espiritual de lo que tú te imaginas o de lo que de verdad eres. Todos nosotros tenemos un punto muy fuerte, pero a la misma vez hay algo que equilibre a la vida. Queridos, nadie dice que tú tienes que vivir en pecado. Nadie dice que tienes que vivir en carnalidad. Lo único que, ¿sabes lo que equilibra tu vida? Es el reconocer que si no fuera por la gracia de Dios, tú estuvieras en el fango del pecado. Es su gracia. A todos no ha perdonado. A todos. Él es bueno. Hoy no ha perdonado a todos. Hoy todos hemos fallado. Pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Sabes qué? Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, pero en su gracia, la gracia de Dios es como una goma. Es como una goma. Una goma la puedes extender. Tú tienes tanto de la gracia como extiendes la gracia. Y todos tenemos la gracia para ser salvos. Pero querido, una cosa es ser salvo y ir al cielo. La meta no es ir al cielo, porque ya estás en el cielo. Dice el Señor, el que cree en mí no verá la muerte, ya está en la vida. Oye, el cielo ya lo tienen, ya pan comido, o como dice mi hija, está chupado. Ya está chupado. Ahora, la cosa no es ir al cielo. Ahora, lo bueno está la disposición para Dios. Pregunta, ¿cuánta profundidad? ¿Cómo te puede usar Dios? Conforme a la profundidad que tienes. Pero no le des la culpa ni a este, ni a este, ni a este. Tú y yo decidimos sobre la profundidad.
Es imposible tener profundidad sin obediencia. Rebeldía es un poder diabólico, es hechicería, dice 1 Samuel capítulo 15. Rebeldía es un poder hechicero. Queridos, ¿por qué Dios, el Padre, puede usar a unos más que a otros? ¿Porque son más inteligentes? No. ¿Porque Él ama a otros más? No. Simplemente es esto. La razón por qué el Señor puede usar a unos más que a otros es porque esos no le estorban a Dios. Quiero preguntarte, ¿cuánto le estorbas? Es simplemente, ¿cuánto le estorbas? Pastor, pero ¿cómo se le puede estorbar a Dios? ¿Quieres verlo? Por cabezón que eres. Cuando el Señor te dice algo, hazlo ya, hazlo rápido. Dice, el ángel midió. Queridos, del templo de Dios que es Jesucristo, en el Señor Jesucristo, hay personas que viven hasta los tobillos. Vienen los domingos a la iglesia, se gozan en la iglesia y gloria a Dios. Pero durante la semana no tienen esa profundidad, no tienen esa victoria. Otras personas dicen, no, yo quiero más del Señor. Y pretenden tener una relación más profunda hasta las rodillas. Algo de adoración. Las rodillas. Cuando tu vida adora a Dios. Cuando le cantas a Dios. O cuando tu vida es un eco de adoración al Señor. Pero otra cosa es hasta las rodillas que hasta los lomos. Cuando vives hasta los lomos en el Señor, tus partes más íntimas están protegidas. Significa que tu vida es una vida limpia y purificada. Tienes que tener cuidado, queridos, lo que ves en la tele, lo que ves. Queridos, come on guys. Tenemos que tener disciplina de ojos. Disciplina de ojos. Hombres y mujeres, disciplina de ojos. Porque tu mente piensa lo que tu vista vio. Tu mente. Oye, en el profeta Isaías, esta mañana estudiando, dice, ellos persiguen los pensamientos de su mente. Lo que tú piensas es el GPS de tu vida. La batalla más grande está aquí arriba. Por eso tienes que leer la Biblia, porque la Biblia trae orden aquí arriba en la palabra, en la mente. Dice, algunos hasta los tobillos. Pero me he dado una cosa cuenta, que tú tienes la libertad, tú tienes que andar con el Señor hasta las rodillas, hasta los lomos. Versículo 4 hasta los lomos. Pero ahora oye, versículo 5. Midió otro 1000, que era ya un río que yo no podía pasar. Bendito río que tú no puedes pasar. Porque te voy a decir algo de los ríos. Eso de Moisés, que él abrió el mar rojo, lo hizo una vez. El Jordán, otra vez. Con Eliseo, otra vez. ¿Sabes lo que yo creo? Que algunas veces el Señor no te quiere abrir el mar. Él quiere que tú andes sobre el mar o que nades sobre el mar. Porque aquí dice un río que yo no podía pasar. Benditas situaciones en tu vida que tú no puedes pasar. Tú vas a crecer. Tú creces cada vez que llegues a un río que tú no puedes pasar. Es el tiempo de crecimiento. Porque la fe necesita los ríos que tú no puedes pasar. La fe dice, dame algo que tú no consigues. La fe, come on guys. La fe es el poder de Dios. Hay poder en la fe. Tú y yo necesitamos ríos que no podemos pasar. Tú y yo necesitamos momentos de imposibilidad, momentos de estar discapacitados total. Bendito día de tu flaqueza.
¿Por qué? No hablo flaqueza de pecado, ni de carne, no. Hablo una flaqueza que cuando tú miras en ti, dices, Señor, yo no lo voy a conseguir. Y dice Romanos 8:26, el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra flaqueza. Todo alma que entre en ese río vivará. O dice en hebreo, será avivado. Señor te va a sanar, te va a cambiar, queridos. Tu vida va a cambiar. Queridos, felicidades, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar, va a avivar. Él lo dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera. Y habrá muchísimos peces. ¿Qué habrá? Donde hay mucho de Jesucristo, la gente viene. Queridos, soy el pastor Juan Cano. Te doy un saludo desde el Muro de las Lamentaciones. En el próximo año, 2016, vamos a estar aquí. Deseo que tú seas partícipe de este próximo viaje. Ven y disfruta la Tierra Santa con el pastor Juan Cano y Dynamis Radio. Que el Señor te guarde. Shalom. Dynamis Radio. Conéctate con Dios. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dynamis Radio. Conéctate con Dios. El Espíritu Santo, Él le encanta cuando dice, Señor, yo no puedo pasar ese río. Versículo 5, Señor, ese río, esa situación, no la puedo pasar. Y Dios dice, aleluya, pues es tiempo de ponerse los bañadores. Queridos, tú y yo crecemos conforme a las dificultades. Las dificultades solo para ti son dificultades, para Dios son posibilidades. Mira, tu revelación sobre Dios el Padre, sobre el Señor Jesús, sobre el Espíritu Santo, solo será tan grande como las victorias que Él te ha dado. Otra vez, te lo voy a explicar. Tú tienes solo tanta revelación de Dios conforme a los gigantes que has vencido en tu vida. Cuando los gigantes eran grandes y Dios te da la victoria, tú sabes, mi Dios es grande, mi Dios es más grande. Aleluya. ¿A que sí? Sí. Por eso dice, un río que yo no podía pasar. Un río que yo no podía pasar. Un río que ¡qué bueno! Un río que yo no podía pasar. Pastor, ¿cómo vamos a hacer eso? No sé. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Tampoco sé. Pastor, entonces, ¿qué sabe? Una cosa sé. Y ahora aprende esto. Fe es confianza. Tú solo vas a tener tanta confianza como conoces a Dios. Pero el que conoce a Dios sabe, con mi Dios asaltaré yo los muros. Señor, si eres tú, habla a mí que yo ande sobre las aguas. ¿Te acuerdas? Aleluya. Un río que yo no podía pasar. Gloria a Dios. Si hay un río en tu vida que tú no puedes pasar, es porque ha venido el tiempo de playa y el tiempo de nadar. Y te lo digo bien, porque antes de ayer me cogí una ola y me sacó los versículos que estaba leyendo en enero. Me dio un revolcón. Yo no sabía ni a dónde estaba, ni arriba ni abajo. Un río que yo no podía pasar. Un río que yo no... ¿Cuántas veces en la vida hay ríos que no podemos pasar? Pero ese río no vino porque hiciste algo mal. Ese río solo viene cuando haces las cosas bien. Ese río no vino antes de los tobillos. Ese río no viene antes de las rodillas. Ese río no viene antes de la cadera. Si estás en una situación delante de un río que no puedes pasar, es porque lo hiciste bien con los tobillos, lo hiciste bien con las rodillas, lo hiciste bien con los lomos y lo has hecho bien. Lo has hecho bien.
Dios el Padre solo permite ríos a todos los que pasaron los tobillos, las rodillas y los lomos. ¿Estás delante de un río? Entonces, felicidades, has aprobado las 3 primeras lecciones. Ahora ha venido el río. Ahora ha venido el río. Si ese aplauso es para Dios, todos y fuerte, querido. Oh, y el río tiene otra cosa. El río tiene una cosa que se llama corriente. Corriente. El río, el agua, es como el viento. Hay corriente, ¿está bien dicho? Y te lleva donde quiera. Queridos, ¿os puedo decir una cosa? Qué bonito es vivir con el Señor relajadamente. El Señor no está para hacer lo que yo digo. Yo estoy para hacer lo que Él dice. Que me lleve el río donde quiera. Tu voluntad se... como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Y sabe lo bonito que es? Creer una cosa. En el río de Dios nadie se ahoga. Y otra cosa. En las piscinas hay el lugar de los niños. Y luego, un poquito más profundo. Y papá y mamá solo dejan los niños conforme a su edad y su estatura. El Señor, ¿ha venido un río? ¿Ha venido un río? Quiero decirte porque papá en el cielo sabe que no te vas a ahogar. Tú no te vas a ahogar. Tú no te vas a ahogar. ¿Queréis saber por qué? Porque esa agua se puede beber. Y si bebes esa agua, ríos de agua viva saldrán de ti. Tú no te ahogas. Esa agua no te ahoga. Esa agua te sana, te alimenta. Te lo voy a enseñar. Dice, de manera que no se podía pasar el río, sino ¿cómo? Nadando. Queridos, déjate llevar del agua. Déjate llevar del amor de Dios. La vida es tan complicada. La vida es tan complicada. Hay mucha gente tensa. Voy a orar. Voy a orar. Estoy orando. Come on, guys. Estoy creyendo. Esta agua te lleva. Y tu propio peso, que era muy pesado, de repente ni lo notas. ¿Tú sabes lo bonito que es cuando el Señor te deja flotar y tu propio peso no lo notas? Y dice el próximo versículo. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y ahora oye, y volviendo de allí, es tremendo. Versículo 7, oye lo que dice. Y volviendo de allí, vi que en la ribera del río había cuando Dios dice muchísimo, muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba. Araba es la parte del Sinaí, lo que hoy es el Sinaí, por ahí. Y entrarán en el mar salado. Y dice, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿Sabe lo que dice aquí literalmente? ¿Querés saberlo? Lo salado lo hace dulce. Queridos, un poco de sal es bueno.
mucho sal no es bueno. ¿Quién de vosotros ha tomado alguna vez una sopa y estaba muy salada? ¿A que no está bonito? Bien. El Señor dice, vosotros sois la sal del mundo, no el vinagre. Ok. Dice, y las aguas del mar recibirán sanidad. Es interesante, sanidad. En hebreo dice, serán hechas dulces. Queridos, hay tantos mares en nosotros con agua salada que tiene que venir el agua de la palabra. Un día yo le dije al Señor, Señor, convierte ese agua que tú has puesto en mí, conviértelo en vino. Y el Señor me dijo, sí, pero solo lo puedo hacer con aguas dulces, no salada. Mientras tenga tanta agua salada, no puedo convertirlo. Antes que el Señor te dé el gozo del Espíritu, tiene que convertir lo salado en dulce. Y que el Señor sane tus aguas saladas, querido. ¿Dónde están tus aguas saladas? ¿Quieres saberlo? En el pasado, en la memoria. Hay tantas aguas saladas, queridos, de cosas que han pasado, que algunos ya no tienen agua, ya solo es un lago seco de sal. Pero el Señor va a sanar todo lo salado. Señor, ¿por qué me pasó eso? Lo va a sanar. Señor, ¿y por qué me pasó? Lo va a sanar. Señor, lo tonto que fui, lo va a sanar. Cuando el Señor deja fluir, ¿quién de vosotros ha vivido del agua dulce del Espíritu? De su presencia. Cuando viene su amor y su cariño. Todos aquellos ríos salados que nadie conoce. Y todos nosotros tenemos unos mares atlánticos escondidos por ahí. ¿Ah, que sí? Sí, todos nosotros. Qué bonito cuando el Señor viene y sana esos mares salados. Dice, ¿y recibirán qué? Sanidad. El Señor continuamente nos está sanando. Próximo versículo. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entre en esos ríos, ¿qué dice? Vivirá. Ese río donde tú estás ahora te va a avivar. Viene un avivamiento a tu vida. Viene un avivamiento a tu vida. Viene un avivamiento. Vivirá. Viene un avivamiento. Un despertar de buscar a Dios. Un despertar de hambre de tener de Dios. Un avivamiento. Nunca más. 2016 va a cambiar toda tu vida. Tú vas a cambiar porque todo alma que entre en ese río vivirá. O dice en hebreo, será avivado. Señor te va a sanar, te va a cambiar, queridos. Tu vida va a cambiar. Queridos, perdona, felicidades, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar, va a avivar. Él lo dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera. Y habrá muchísimos peces. ¿Qué habrá? Donde hay mucho de Jesucristo, la gente viene. La gente tiene sed de Jesucristo. La gente quiere huir a Jesucristo. La gente quiere huir que Jesucristo resucitó entre los muertos. Jesucristo vive. Él es el Rey. Él es el soberano. Él es el mismo ayer, hoy, en eternidad. Queridos, soy el pastor Juan Cano. Te doy un saludo desde el Muro de las Lamentaciones. En el próximo año, 2016, vamos a estar aquí. Deseo que tú seas partícipe de este próximo viaje. Ven y disfruta la Tierra Santa con el pastor Juan Cano y Dynamis Radio. Que el Señor te guarde. Shalom. Dynamis Radio,
Conéctate con Dios. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dinamis Radio. Conéctate con Dios. Ahora en estos días que he estado en Almería, solo 2 días habían sol. Había lluvia, había nublida, niebla. Había niebla, había lluvia, había viento. Y 2 días habían sol. Y ayer me quedé durmiendo en la playa. Y me quemé. Y mientras estaba durmiendo, estaba oyendo a alguien roncando. Y digo, ¿quién ronca en la playa? Era yo. Me desperté de mi... Qué vergüenza, Señor. Me desperté. ¿Tú alguna vez te has quejado de otro? ¿Y fuiste tú el problema? Vale, no tengo que seguir. Y dice aquí, oye lo que dice, y había muchos peces. Y ahora oye, allí en la playa tuve la posibilidad de mirar un poquito cuántos visitantes hemos tenido. Visitantes completamente nuevos que hemos podido contactar, que vinieron a la iglesia Pasión por Cristo. Desde marzo, abril, mayo. No, stop. Abril, mayo, junio. Perdona, abril, mayo, junio. Estos 3 meses. Y estoy mirando, y la mitad de las personas que vienen a la iglesia, la mitad se nos va. Y no tenemos los números. Entran y salen y no lo podemos contactar. Pero el equipo de bienvenida que tenemos, a cada persona que consigue, le da la bienvenida, toma los datos. ¿Sabes cuánto han venido en 3 meses? Nuevos. 275 personas. Pueden ser 274, pero pueden también ser 276, pero 275. Cuando yo estaba leyendo, contando y viendo las caras, digo, a este no lo conozco, a este no lo conozco, a este no lo conozco, a este sí le conozco, a este no lo conozco, ¡ay! A este lo conozco, a este no lo conozco. Mientras yo estaba mirando a quién lo conozco, a quién no, el Señor me estaba hablando y me dijo este texto. Y a donde hay mucha agua de mi espíritu, habrá muchos peces. Y solo habrá tantos peces conforme profundidad. Significa, conforme la profundidad en el espíritu, tantos peces hay. Y el Señor me estaba hablando y me decía, si eres una pecera, tendrás tanto como una pecera. Si eres una piscina, tendrás tanto como una piscina o como un acuario. Pero si eres un mar, me dijo el Señor, si me permites ser el mar donde yo quiero ser mar, te prometo que habrá muchos peces. Y dice, y habría muchos peces por haber entrado allá estas aguas. ¿Y recibían qué? Queridos, ¿cuánta gente necesita sanidad aquí en la iglesia? ¿Os puedo decir cuánto más o menos porcentaje? ¿Queréis saberlo? 100%. Todos. Todos, el Señor está tratando con todos nosotros, ¿a que sí? En algo el Señor está tratando. Dice, y recibirán sanidad. Recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Queridos, en estos próximos meses, entra a este río. Entra. Hay bastante agua, entra. Pastor, pero yo no sé nadar aquí. ¿Tú te crees que Ezequiel sabía nadar?
Y otra cosa, el Señor no le dijo quítate la ropa, dijo entra. En el río de Dios nadie se ahoga. Próximo versículo. Oye lo que dice. En versículo 10. Y dice, y junto a él estarán los pescadores. Y desde En-Gedi, donde nosotros estuvimos, En-Gadi, ahí estuvimos nosotros, hasta en Eglaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. ¿Sabe lo que dice el Señor aquí? Que Él no se deja limitar. Habrá tantos peces. Queridos, ¿queréis saber una cosa de crecimiento, de avivamiento? O déjame explicarlo de otra forma. Queridos, estoy agradecido, pero también no estoy satisfecho. Me gusta esa palabra, así se dice. Estoy agradecido, pero no estoy satisfecho. I can get no satisfaction. Ok. Ok. Estoy agradecido, pero no satisfecho. Y oídme una cosa. Algo se va a romper y se tiene que romper. Queridos, no me cuentes de iglesia grande, no me hables de eso. Hazme favor, ni se te ocurre. Por el amor de Dios, yo quiero preguntar una cosa. ¿Dónde están los millones de personas aquí en España? ¿Dónde están las multitudes? I believe in crowds. Yo creo en multitudes. No estoy satisfecho. Yo quiero, queridos, quiero ver multitudes. Y ahora aprended una cosa, ¿querés aprenderlo? Multitudes solo alcanzas como se alcanzan multitudes. Si tú tienes una caña, ¿cuántos pescados puedes pescar a la misma vez? Uno. Pero si tienes una red, dice aquí que la red era de En-Gedi hasta Eglaim, que son 30 kilómetros. Una red de 30 kilómetros. Queridos, cuando hoy vine con el coche de Andalucía, al kilómetro 100 y pico antes de llegar a Madrid, estaba oyendo Dynamis Radio. Y dije, mi alma, pero ¿cómo se me mete esta? ¿A qué? 100 y pico kilómetros de Madrid ya se podía oír Dynamis Radio. Y le dije a la pastora, ¿cuánto desearía yo tener? 15 o 20 millones de euros y por unas cuantas, ¿cómo se llama? Ondas, y decir, te alquilo esa onda para 15 años. Dame esa onda 15 años. Y esta, Barcelona 15 años, Valencia 15 años, Santander 15 años, Pamplona, Vigo 15 años, 15 años. Queridos, dame 15 años y te evangelizo toda España. Dame 15 años, dame 15 años. Dame 15 años y te evangelizo toda España. Pero a mí todo. Queridos, las multitudes no se alcanzan con la caña, sino solo con la red. Necesitamos, queridos, si es verdad que la gente va al infierno, tenemos que hacer todo lo que es posible para salvarlos. Si es verdad que existe un infierno, tenemos que hacer todo para salvarlos. Y mis oraciones van tan lejos como el infierno está cerca de las personas. Y le digo, Señor, dame todo lo que es necesario. Yo te creo. Señor, dame todos los recursos, dame todo lo que es necesario. Le dije a la pastora, ¿cuánto me gustaría tener? 15, 20 millones de euros. Ir por todas las ciudades de España y alquilar radios y televisión por 15 años y hacer buenos programas, buenas radios como Dios manda, que alimentan al pueblo, no que lo aburren.
La gente tiene sed de Jesucristo. La gente quiere huir a Jesucristo. La gente quiere huir que Jesucristo resucitó entre los muertos. Jesucristo vive. Él es el Rey. Él es el soberano. Él es el mismo ayer, hoy, en eternidad. Queridos, soy el pastor Juan Cano. Te doy un saludo desde el Muro de las Lamentaciones. En el próximo año, 2016, vamos a estar aquí. Deseo que tú seas partícipe de este próximo viaje. Ven y disfruta la Tierra Santa con el pastor Juan Cano y Dynamis Radio. Que el Señor te guarde. Shalom. Dynamis Radio. Conéctate con Dios. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Dynamis Radio. Conéctate con Dios. ¿A que sí, queridos? Dale un fuerte aplauso al resucitado. Come on, guys. Y no voy a parar, queridos. No. ¿Estoy agradecido? Sí. ¿Estoy satisfecho? No. Quiero ver multitudes. Quiero ver cientos de miles. ¿Os puedo decir por qué lo quiero ver? Porque ya lo he visto en el espíritu. Y si un león o un tiburón huele sangre, cuando oiga esa música, sal del agua. Yo creo, queridos, come on, guys, vamos a por todas, vamos a por todas, vamos a por todas. ¿Que tienen que existir iglesias pequeñas? Sí, también. Pero también tienen que existir iglesias grandes. Big ones. Big ones. 15, 20, 30 mil personas en un culto y transmitido en vivo por toda España. Para que millones oigan el evangelio. Y toda persona que llame se le regala una Biblia. Y en Navidad, todos los buzones de España le metemos un tratado o un CD o un DVD sobre Navidad o el nacimiento de Jesucristo. 20 millones de CD. ¿Quién lo paga? Nosotros. Radio por toda España. ¿Quién lo paga? Nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la desesperación. Dice, y había muchos, numerosos, tan numerosos como peces en el mar grande. Ese es mi límite, no límite. Ese es mi límite, no límite. Ese es mi límite, no hay límite. Eso lo percibo, queridos, lo percibo. Queridos, Dios nos va a dar un avivamiento en este país que va a ser impresionante. Impresionante, pero impresionante. Próximo versículo, porque vamos a terminar. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán. Significa que se quedarán saladas. Quedarán salinas. Bueno, ahí lo pone. Versículo 12. Y ahora oye, ahora viene lo bueno. Y junto al río, en la ribera, al uno y al otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales. ¿Cómo? Toda clase de frutales. ¿A que sí? Otra vez, todo. ¿Os puedo decir una cosa? No solo árboles pentecostales, no solo árboles bautistas, no solo árboles de Filadelfia, no solo árboles de cuadrangulares, no solo árboles presbiterianos, toda clase de árboles. Dios le encanta toda clase de árboles, porque cada árbol tiene su fruto.
Toda clase de árboles. A Dios le encantan toda clase de... No hay cosa peor que monocultura. ¿Conocen monocultura? Es un bosque donde hay solo una clase de árboles. Donde solo hay una clase de árboles, los bichos se multiplican. ¿Lo sabías? Donde hay muchas clases de árboles. No, déjame explicarte una cosa. ¿Dónde están los jardineros? Levanta la mano. Aquí. No hay cosa peor donde solo hay una clase de planta o una clase de árboles. Lo mejor es tener diferentes árboles, porque en un árbol viven animalitos que se comen los bichitos del otro árbol. ¿Es verdad? Sí, lo sé, I know, he leído. I know. La biocultura de un árbol protege el otro. Cuando todo es lo mismo, se hace infructuoso. No hay cosa mejor que diferentes árboles. Qué bonito que sí. Y un bosque es un bosque con muchos árboles y diferentes árboles. Lo mismo la iglesia de Jesucristo. Jesucristo solo tiene una iglesia con muchos diferentes árboles. Y dicen, pero ahora, este versículo tenía yo 2 años en mi oficina, en la radio. Sus hojas nunca caerán. ¿Sabe lo que dice en hebreo? Nunca perderán el verde. Siempre serán verde. Ni faltará su fruto. Una persona que vive cerca del río, y junto al río habían árboles. Cuando tú vives junto al río, tus raíces reciben agua fresca. Queridos, y donde tú estás fresco, tú hablas del Señor y gente se convierten. ¿A que sí? Sus hojas nunca caerán. A lo mejor tu pelo sí, pero las hojas no. Y no faltará ¿qué? Su fruto. Y a su tiempo, ¿qué dice? Y a su tiempo, dice en hebreo, trae fruto. Porque sus aguas salen del santuario. Tus aguas. Queridos, tú no eres alimentado de esto, de esto, de esto. Tú eres alimentado del templo, del agua. Hay un agua que ahora está fluyendo hacia ti. Cada vez que abres la Biblia, fluye agua hacia ti. Y dices, y sus aguas salen del santuario. Y su fruto será ¿para qué? Comer. Y su hoja, ¿para qué? Medicina. Queridos, yo deseo que tus palabras sanen a personas. Hay personas que cuando hablan dañan a personas. Tú no, tú vas a cambiar. Tú vas a ser de la clase de persona que sana personas, que alimenta personas, que salva personas. ¿A qué sí, queridos? ¿Por qué? Porque tus raíces reciben agua fresca. Queridos, tengo una pregunta. ¿No tienes deseo de ver un avivamiento, un despertar? Que cientos de miles y de millones de personas aquí en España sean salvos. Queridos, pues eso lo vamos a ver. ¿Sabes por qué? Porque el agua viene del templo. Y no tenemos que esperar que los judíos hagan un templo en Jerusalén. Nuestro templo ya resucitó. Nuestro cuerpo es el templo. Nuestro cuerpo es el templo. Y de tu cuerpo tienen que salir aguas dulces, no aguas amargas. Queridos, y déjame terminar con esto. Si tú no le has hablado a nadie de Jesucristo en las últimas semanas, te doy un consejo. Tómate un tiempo de ayuno y busca a Dios. Si yo no digo que la gente se tiene que salvar, alguien tiene que sembrar, ¿a que sí? Pero por lo menos que tú, porque mira, queridos, aprendete esta lección. Hay muchos que quieren un púlpito para hablarle a cristianos. ¿Tengo razón? Sí. Queridos, necesitamos personas que lleven el púlpito interior para hablarle a las personas que no conocen a Jesucristo. Ayer estoy detrás de despertarme. Estoy en la playa.
Y pasa un hombre, un brasileño con una caja con limonada fresca, que ahora quiero beber algo fresco, ya puedes prepararlo. Y cuando pasa, le dicen unos cuantos jóvenes, le dicen, tú, ¿por qué no te buscas un trabajo? Era un vago, le dicen al hombre. Dice el hombre, es lo único que me permiten hacer en España. No tengo otro trabajo. Y los chavales jóvenes españoles, vete a trabajar, que eres un vago, un hijo de... Y yo lo estoy oyendo. Y yo estoy al lado, lo oigo. Digo, ¿qué hago, Señor? La unción ya empezaba a funcionar. No sé qué unción era, pero algo se estaba moviendo. No sé si eran las aguas dulces o aguas saladas. Pero ya me veía yo. Ok. Pero qué bueno que el Señor nos tiene las riendas. Mula. Entonces el hombre pasa y digo, ¿tienes una limonada para mí? El hombre abre la caja, me saca una limonada fresquita, en la gloria, en la playa, y me da la limonada. Y tenía solo 10 euros, 10 euros, más no tenía. Digo, toma, para ti. Dice, no, digo, no, todo para ti. Se me queda el hombre mirando y dice, usted es un buen hombre, no como ellos. Usted es un buen hombre, gracias que me ayudas. Y yo le dije, te felicito por el trabajo que tienes. Es un trabajo muy duro, andar todo el día por la playa. Con la caja a cuestas, es mucho trabajo. Alguien tiene que repartir aguas dulces. Alguien. Y llevaba mi camisa, Dios es bueno, todo el tiempo. Y atrás, todo el tiempo, Dios es bueno. Y me iba a poner la toalla por encima. Digo, no, si no lo tapo, no me avergüenzo de mi camisa. Dios es bueno, todo el tiempo, Dios es bueno. Vamos a despedirnos con fuerte aplauso. Amén. Dios es bueno.